de Cantabria y miembro de Libres, de la asociación que estamos en contra de la represión, de las leyes Mordaza, sobre todo que se están instaurando, o que ya varios días se han instaurado en este país. Y lo primero es daros las gracias por venir esta tarde a escuchar un poco pues cómo va yendo la evolución de las leyes Mordaza que entraron en vigor el día 1 de julio de este año. Lo que primero que tengo que decir es que las leyes Mordaza, en estos 2 meses y medio que llevan en vigor, han tenido no solo el rechazo y los actos de protesta de la sociedad, sino también el rechazo de varios organismos internacionales, un rechazo además frontal. El primero fue la ONU, ni más ni menos que el Comité contra la Tortura, en el cual recientemente manifestó su preocupación por esta ley y más en concreto por la normativa que regula el uso y distribución de las imágenes de los miembros de los agentes de la policía, manifestando que esa normativa lo que otorgaba es una impunidad a la policía en su actuación y una indefensión a los ciudadanos, porque si no podemos grabar las actuaciones de los policías, pues estamos sometidos sin prueba alguna a cualquier abuso de poder o brutalidad policial a las que nos encontramos sometidos. Seguidamente, después de la ONU, el Consejo Europeo también hizo un informe en el cual denunciaba la pérdida de libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos españoles a través de las leyes Mordaza, en concreto de la Ley de Seguridad Ciudadana y también de las modificaciones efectuadas en el Código Penal. Y por último, en un ámbito ya menos institucional, un grupo de expertos de 35 universidades internacionales han firmado también un manifiesto de protesta, también diciendo que estas reformas son, y lo voy a leer textualmente, son reformas conservadoras que suponen un alejamiento de un sistema democrático atento a las libertades y derechos fundamentales. Digo esto porque a la vista de esos informes se ha convertido estas leyes en una auténtica patata caliente para el gobierno de Rajoy. Y por eso estamos viendo una aplicación muy sesgada y muy limitada de esta ley, que nada tiene que ver con las previsiones o la aplicación real que puede dar lugar. Únicamente estamos viendo la aplicación en dos aspectos. En cuanto a los derechos y libertades, un aspecto es en cuanto a la protección de las sucursales de las entidades financieras y de otro lado, en la protección el respeto a las autoridades públicas. En una serie de perlas que hemos visto en las redes sociales, que hemos estado viendo también en difusiones en los periódicos, en los telediarios, en todos los medios, que son absolutamente ridículas, pero que no responden a una voluntad política de un gobierno, sino que responden a la soberbia de ciertos agentes o de ciertos alcaldes que aplican esta ley personalmente, sin ninguna directiva, porque se ven atacados en el respeto que ellos creen que merecen. En cuanto a las protestas en las entidades financieras, en Cantabria hemos sido testigos de dos principalmente, que son las actuaciones llevadas a cabo por la PA en los días 8 y 31 de julio de este año. La PA en ambas fechas se presentó en la sucursal de la calle Burgos de Liberbank para solicitar una entrevista con el director de la sucursal en defensa de 3 casos de desahucios, que además son 3 casos en los que los desahuciados quieren pagar la hipoteca. Son casos muy evidentes. Sin entrar en el fondo de la cuestión, lo cierto es que lo que hizo Liberbank es, amparándose en esta ley, pues llamar a la policía para que desalojaran las oficinas. Y la policía también, amparándose en esta ley, en la ley Mordaza, entraron en las oficinas, identificaron a los miembros de la PA y les sacaron a rastras. Las protestas siguieron un rato más en la calle y así finalizaron.
La protesta del día 8 no tuvo ninguna consecuencia, o por lo menos no la ha tenido hasta el momento, pero la del día 31 ha supuesto la primera multa en aplicación de la ley Mordaza en Cantabria, que ha sido al compañero Óscar Manteca una multa de 600 euros, y lo que dice la multa ha sido por aplicación del artículo 37.4 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que dice: las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La misma que están aplicando en todos los casos. Lo curioso es que no aplican otras, aplican simplemente esta, que es una falta leve, pero no aplican la causa por la que la policía, por la cual Liberbank llamó a la policía, y la causa que justificó la entrada de la policía y el desalojo, que es el artículo 37.3, que es el que dice: la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario. Esta, que es la causa, no la aplican, y no sabemos por qué, aunque lo intuimos, y hablaremos después de por qué se dan estas circunstancias, que son bastante extrañas. Y curiosamente tampoco se aplica el artículo 38.6, que dice que la desobediencia o la resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad. En el acta, la policía en reiteradas ocasiones manifiesta que se le ha requerido para identificarse y no se identifica en ninguno de los casos. Sin embargo, no se aplica tampoco esta norma. Esto es muy trascendente, porque esto es una falta grave. Se acuerdan de una leve, pero es una grave, que está sancionada de 601 a 30.000 euros. Y no se aplica ninguna de estas cosas. Y veremos por qué, porque debe ser algo intencionado. Esto no es casual. En cuanto a las otras perlas de aplicación de la ley Mordaza, que solo podemos decir que son ridículas, realmente, y que responden a la soberbia de varios agentes de la autoridad, que se ven amparados por una ley y dicen: bueno, pues ahora cualquier cosa que me digas, porque yo lo voy a considerar una falta de respeto y te voy a sancionar. También hay alcaldes que hacen lo mismo, sobre todo son por cuestiones publicadas en Facebook o a pie de calle cuando se está haciendo una inspección. Lo voy a decir muy brevemente porque son muy conocidas por todos. Primero, la mujer que colgó en Facebook una foto de un coche de policía aparcado. A esta mujer, que es de Petrel, la han sancionado con 800 euros. Era un coche que estaba aparcado en la zona minusválidos. Y lo que ponía ella es: algunos aparcan donde les sale de los cojones y encima no le multan. Entonces, le han sancionado con 800 euros, lo que dice que es una falta de respeto y consideración cuyo destinatario fue un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Otro caso es el camionero que llamó colega a un guardia civil. Un camionero de Málaga, el 5 de julio, eso fue el 5 de julio, recién entró en vigor, 300 euros por llamar colega a un guardia civil en presencia de otros peatones. El guardia civil normalmente se siente muy afectado y dice en su denuncia que la trascendencia del perjuicio para la prevención, mantenimiento, restablecimiento de la seguridad ciudadana se evidencia. Luego tenemos el caso de este es muy famoso, la casta de escaqueados. Este es muy famoso porque es alguien, además, bueno, este sí que ya tiene una organización que publican sistemáticamente en Facebook, pues denuncian cosas sociales o cosas contra las instituciones que ven mal. Y aquí se llama Eduardo Díaz Cuello, y dijo 600 euros, que fue la multa. Siempre por el mismo artículo, no se salen de él. Falta de consideración, falta de respeto a la autoridad. Casta de escaqueados a los miembros de la policía local de Tenerife. Dice: la policía local de Muimar, que es su localidad donde vive en Tenerife, que rescata pichones y a gente atrapada en los baños, pasará a tener unas instalaciones más grandes que la de la Guardia Civil. Cracks, lo mejor para controlar a esta casta de escaqueados, bien acomodados en convenios y estatutos, es alejarlos del centro del poder. 600 euros. Se armó bastante revuelo y por el ayuntamiento ya se ha archivado el asunto. No se le va a poner la sanción. Otro caso, que este sí que ya es de chulería, es sancionado por llamar sinvergüenza a un exalcalde.
Y aquí fue el exalcalde, lo denuncia con sus guardaespaldas, que todavía tiene, pues ese alcalde no tiene guardaespaldas. Estos son 200 euros, se lo pusieron pequeños, se dijeron, bueno. Joaquín Maroto, exalcalde de la ciudad, pues fue llamado sinvergüenza. Le dijo, sinvergüenza en repetidas ocasiones y en voz alta. Entonces, le han sancionado por alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos. Y un último caso, este sí es más grave, es multado por manifestarse contra la ley Mordaza. Este es más grave, pero hay que tener en cuenta que fue al principio de la ley. Bueno, también el principio que fue el día antes. Porque ahora ya no se están viendo estos casos. Estas perlas han ido saliendo en el mes de julio, mes de agosto, pero ya no pasan. Ya no pasa nada. Y vamos a ver por qué. Este estaba multado por manifestarse contra la ley Mordaza. Y es el sindicato, que es la CGT, en Castellón, hizo una manifestación contra la ley Mordaza, la hizo, como le hicimos los miembros de Libres, el día anterior, el día 30. Y aún así le ponen la multa aplicándole la ley Mordaza. 300 euros. Por comenzar una manifestación cuando solo había solicitado autorización para una concentración, no una manifestación. Esto seguro que se archivará también. Pero bueno, empezaron muy fuerte, esta es la primera que se puso. Y luego se han ido diluyendo en perlitas como estas, que sí que llaman la atención por lo ridículo, pero que no demuestran una intención del Ejecutivo, del Ministerio del Interior, de realmente una aplicación firme de la ley Mordaza. Se están permitiendo todas las demás cosas. Lo de los bancos sí que se hace, pero no es iniciativa del gobierno, es iniciativa de los propios bancos, que sabiendo que ya que existe una ley que les protege, pues llaman. Pero no están sancionando por la infracción más grave que marca la ley, que es ocupar la sede, sino siempre por la falta de respeto. Es que no es justo. ¿Y por qué es esto? ¿Qué está pasando? Pues está pasando que hay unas elecciones. Y hay unas elecciones y entonces hay unas instrucciones del Ministerio del Interior que dice que la ley Mordaza se va a aplicar con la mínima intensidad posible hasta que pasen esas elecciones. Por lo que hemos dicho al principio, porque esto es una patata caliente para el gobierno. Primero, no quiere tener una revuelta social, ni quiere tener protesta social, y menos aún quiere tener una respuesta de la ONU, de Europa, etcétera, en su aplicación. Todo ello antes de unas elecciones. Y esto se deduce no solamente de estos hechos, se ve claramente. Esto no es la ley Mordaza que hemos visto. Estas tonterías, estos son salidas de tono de unos agentes pues que dicen voy a aprovechar para que nadie me falte el respeto o me tosa y hacer lo que yo quiera. Pero no responde a una política dirigida desde los delegados del gobierno ni del Ministerio del Interior. Y no es una ¿Tienes constancia de que hay estas instrucciones por el Ministerio del Interior? Bueno, yo voy a decir los datos de los que tengo y las primeras fuentes lo publicó el Confidencial. Confidencial dijo que había hablado con delegaciones del gobierno, es bastante importante la institución, pero no dijo cuáles, son sus fuentes. Pero ninguna delegación, esto está publicado ya en el mes de agosto y no ha sido desmentido por ninguna delegación. Y lo que dice el Confidencial es que estas delegaciones del gobierno han admitido que la nueva ley de seguridad ciudadana empezará a aplicarse con laxitud para evitar que el texto genere nuevas movilizaciones de rechazo en un momento crítico para el Partido Popular. Literalmente es lo que pone, nadie lo ha desmentido. Está publicado en la web del Confidencial. Pero luego tenemos manifestaciones de los propios policías, o de las instituciones y sindicatos policiales. Los representantes sindicales de la Fuerza de Seguridad aseguran que algunos agentes ni siquiera han recibido las actas de sanción que se utilizan como plantillas para poder imponer las multas que están en vigor. Ni siquiera tienen con qué hacerlas. Utilizan las multas como las de tráfico. No tienen las plantillas para la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil se quejan de que la norma tendrá que ser aplicada por funcionarios que ni siquiera han recibido la formación necesaria para interpretar correctamente los supuestos incorporados en la normativa. Siempre que hay una ley nueva, como la última reforma del Código Penal, que fue en el 2002, creo recordar, se hacen por catedráticos, por policías, una labor inmensa de formación
a los policías. Y no se está haciendo absolutamente nada. Están absolutamente desinformados. Tanto es así que en el último curso que dio el Colegio de Abogados, lo impartió para la modificación del Código Penal, el juez, el titular del juzgado de instrucción número 1, que se llama Jaime Parra, pues nos dijo que los policías venían a quejarse y le decían, pero es que ahora nos hemos quedado desamparados, porque claro, ahora se quitan estas faltas y a nosotros nos van a poder criticar, insultar, hacer lo que les dé la gana. Claro, el juez les decía, no, es todo lo contrario. Como sabéis, yo voy a poner una multa, en el peor de los casos, de 100 o 150 euros. Y además, si considero que hay prueba suficiente. Ahora no va a ser así, ahora van a poner unas multas mayores y vais a tener una condena por la administración. Y el policía abría la boca. Y eso lo dijo el propio juez. O sea, ese es el grado de desinformación que tiene la policía. Ni siquiera saben que esas conductas y esas faltas que son destipificadas están en la Ley de Seguridad Ciudadana. Ha sido en el mes de julio que hemos dado este curso de reciclaje para el nuevo Código Penal. Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de Policía, ha dicho: en 2010 se hizo un curso global para formar a los policías en la aplicación del Código Penal. Este curso no se ha hecho en este caso, a pesar de que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y los cambios que ha sufrido también el Código Penal tienen una incidencia mucho mayor. Entonces, ni siquiera, pues, qué imágenes se pueden tomar, que no, bueno, en una entrevista y en un manifiesto hace mucha hincapié en todo ello. La delegación de Pontevedra del sindicato de la UFP ha emitido un comunicado para denunciar que muchos agentes solo van a recibir formación online y que los cursos no comenzarán hasta septiembre. Ahora estamos en septiembre, yo he mirado y todavía no ha comenzado ningún curso. Esta situación insólita lleva a los policías, dice la delegación de Pontevedra, textualmente, a sentirse desprotegidos y abandonados a su suerte por la administración, que tiene la obligación de formarlos. Eso lo dice literalmente el texto difundido. El Sindicato Unificado de Policía, el SUB, ha formulado la misma queja. Dice textualmente: consideramos que la aplicación del articulado recogido en estas dos leyes, que es la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal, es lo suficientemente importante para que los policías hubiésemos recibido esta formación necesaria e imprescindible para enfrentarnos a situaciones cotidianas, teniendo en cuenta que una decisión errónea nos puede acarrear una responsabilidad penal o administrativa, denuncia el SUB. Y por último, Juan Antonio Delgado, que es el portavoz de la Asociación Unificada de los Guardias Civiles, dice que la incertidumbre afecta asimismo a los profesionales de la Guardia Civil, que también convivirán con las nuevas leyes. La única formación que hemos recibido es la que nos han proporcionado compañeros, pero eso no es suficiente. Necesitamos gente preparada, catedráticos o al menos profesores de universidad que conozcan bien la ley y que nos digan cómo tenemos que imponer las sanciones y qué procedimientos tenemos que seguir. Bueno, esta falta de formación, esta desvinculación total del Ejecutivo en la aplicación de esta ley, lo que claramente confirma que no hay una intención ahora de aplicarlo, y que eso que dice Confidencial, que han dicho los delegados del gobierno, pues se cumple a rajatabla. Vamos a aplicar la ley con la menor intensidad posible hasta que lleguen las elecciones, porque luego están los artículos graves, que son a los derechos de manifestación, a las asociaciones que hagan reuniones o que se manifiesten o que hagan actos de protesta, y todo eso no se está haciendo absolutamente nada. Y como digo, solamente son actos individuales de agentes o exalcaldes que tienen mucho más que ver con la soberbia personal que con una actitud del gobierno tendente en la aplicación estricta de la ley. Bueno, así que tenemos dos opciones. Si gana el PP las elecciones, veremos a ver cómo se aplica la ley, lo veremos a partir de enero. Y si no, pues veremos a ver si las otras fuerzas políticas, que a excepción de Ciudadanos, se han comprometido a derogar íntegramente esta ley, si llegan al poder, pues si lo hacen, y nos quedamos, pues eso, sin ley mordaza. Vamos a ver. En cualquier caso, en el aspecto práctico, sí que conviene prepararse un poco para, por si la cosa empieza a aplicarse con mayor rigidez. En ese sentido, lo que vamos a hacer es, desde Libres, vamos a
colgar unos formularios en la red. Unos formularios para toda persona que sea sancionada sepa qué hacer inmediatamente a recibir esa sanción. ¿Qué recursos puede hacer? Y simplemente, pues cambiando los nombres, cambiando el nombre, cambiando las fechas, circunstancias, poder defenderse de esa infracción. Y yo quería, ya que estamos reunidos y viendo el formulario, o los formularios, modelos, puede ser que nos lleve a interpretaciones o muchas dudas, pues entonces pues, lo que quería es explicarles un poquitín para que todo el mundo sepa cómo defenderse, más o menos, y qué pasos dar si recibe una sanción de las contenidas en la ley Mordaza. En primer lugar, bueno, lo que se va a recibir es la multa que antes os he enseñado. Una vez recibida la multa, lo que hay que hacer es un pliego de alegaciones igual que el pliego de alegaciones que se hace con una sanción de tráfico. Se puede pensar que ¿para qué vamos a hacer un pliego de alegaciones si la administración nunca nos va a dar la razón? Porque claro, estamos embutidos en este bocadillo, que es por un lado es la administración la que nos denuncia y es la administración la que nos condena, luego es juez y parte, y por el otro lado pues tenemos que los miembros de la policía o la gente de la policía que interviene tiene una presunción de veracidad, lo que nosotros podemos decir lo que queremos, que si lo niega el policía administrativamente vamos a perder. Pero sin embargo sí es importante presentar las alegaciones y presentarlas bien formales y bien estudiadas. En primer lugar, porque para ir a la vía judicial tenemos que agotar la vía administrativa. Por lo tanto, tenemos que hacer este paso obligatoriamente. Y en segundo lugar, porque lo que digamos en las primeras alegaciones luego tiene vinculación para lo que digamos en el juicio. Es decir, en el juicio no podemos cambiar la versión de los hechos. Tiene que ser la versión que damos aquí. Y sobre todo, tiene importancia efectos de prueba. Porque hay muchas pruebas que vamos a poder practicar ahora y en el juicio no, si no las hemos practicado con anterioridad. Hay algunas que no serían admitidas porque había posibilidad de hacerlo antes, hay otras que no se podrán hacer porque ya habrá transcurrido 1 año o 2 años desde la sanción, y habrá otras que pierdan toda su veracidad, como es la testifical. Por ejemplo, si aquí no citamos a los testigos que pueden ayudarnos, diciendo, bueno, total, si no les van a hacer caso. Luego, si les citamos en juicio, nos van a decir que eso no teníamos conocimiento antes de esos testigos, tenemos que decirlo 1 año o 2 años después y aparecen de repente. Por eso todo esto lo tenemos que hacer aquí, si no vamos a limitar mucho nuestra defensa en el ámbito judicial. Por eso, también junto a ese formulario presentamos otro formulario que tendremos también colgado en la página web, en la que solicitamos la prueba testifical y decimos lo que tenemos que aportar para que sea admitida por la administración, porque esa prueba va a ser fundamental también para el juicio, no solamente para el ámbito administrativo. Una vez nos digan que no, que nos van a decir que no con toda seguridad a este primer pliego, tenemos el recurso de alzada. En el recurso de alzada es lo mismo, tenemos un formulario de recurso en el cual también hay que tener mucho cuidado cómo se narran los hechos, porque como hemos dicho, limitan luego la actuación que tengamos en el ámbito judicial, y también vamos a poner una alegación por si nos deniegan la prueba testifical, porque es muy importante que si nos la nieguen poder protestar, y protestar en tiempo y forma, si no luego en el proceso penal puede no ser admitida, y si hay una violación de algún derecho fundamental y no lo decimos a tiempo, pues no lo vamos a poder hacer valer después. Por lo tanto, estos serían los 4 formularios primeros que tendríamos. Y esto sería la defensa en cuanto al fondo del asunto, que como ya digo, en el ámbito administrativo nos va a valer solamente como preparación para luego poder ejercer la acción o la defensa judicial con todas las garantías. Nada más, porque casi seguro que nos van a decir que no. Porque con que el policía pues, lo niegue, pues ya está. Sin embargo, vamos a incluir 2 formularios más por cuestiones de forma. Y en cuestiones de forma, sí que sí. Tienen razón, te dicen que sí. En el ámbito administrativo. Y no hay que llegar al ámbito judicial. Entonces vamos el primero es un formulario sobre la prescripción, es la prescripción de la infracción o la caducidad del expediente, sería el segundo formulario. La diferencia es que la prescripción
es que excede del tiempo legal desde la comisión del hecho hasta que hay una imputación o una denuncia contra una persona. Lo que dice la nueva ley, es que las infracciones administrativas contempladas en la presente ley prescribirán a los 6 meses, al año o a los 2 años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves respectivamente. Es decir, si a mí me llega una sanción, o mejor aún, si por los hechos cometidos el 8 de julio por la PA le llega una sanción, agosto, septiembre, octubre, el 9 de octubre, ha prescrito. Porque los hechos se han cometido más de 3 meses y un día. Bueno, no, 6 meses, perdón, eso era antes. Es que, claro, 6 meses. Es que con la ley hasta ahora eran 3 meses. Y ahora, previendo que igual pues no les va a dar tiempo a todo, pues han puesto, lo han ampliado a 6. Bueno, pues contamos hasta 6 y a los 6 meses, al día siguiente, ha prescrito. Si es una leve, al año y a los 2 años, si son graves o muy graves. Si eso ocurre, en determinadas circunstancias, que no conocían el domicilio, que ha habido cualquier cosa, simplemente se presenta este escrito de alegaciones y eso matemáticamente, como es una cuestión que es aritmética, pues se archivaría la causa sin más. Y es bueno saberlo. Es bueno saberlo porque a veces pasa en las multas de tráfico, también en esto, aunque lo han ampliado el plazo 3 meses más para las leves, pues también puede pasar. La caducidad es algo parecido, pero no lo mismo, porque no es respecto a la infracción, sino al expediente. El expediente tiene que estar moviéndose, tiene que estar con un impulso, una actuación administrativa, sin estar parados más de 2 meses. Por ejemplo, si nos ponen nos notifican una sanción y nos dicen que se inició el expediente en fecha tal, y nos notifican más de 2 meses después de la iniciación del expediente. Ha caducado, porque ha habido 2 meses de inactividad de la administración. En ese caso, simplemente, pues también lo mismo, rellenar el nombre, rellenar los datos, y sin modificar ni una coma, presentarlo, y también siendo una cuestión aritmética, pues se archivaría el asunto. Estas son las únicas formas que tenemos ahora de defensa frente, pues eso, a las sanciones, además del asesoramiento que daríamos a las personas que serían objeto de sanción. Pero como digo, el único caso de mínima trascendencia política, aparte de aquel del 30 de junio, que se va a archivar porque ni siquiera estaba en vigor la ley Mordaza, es en el caso este del compañero Óscar Manteca del día 31 de julio, que tampoco corresponde a una cuestión política en sí misma, porque nace de la ocupación o de la entrada en la sucursal de Caja Cantabria. Los demás asuntos son puntuales, y no responden a una voluntad política del gobierno de aplicar con rigor esta ley. O sea que yo tengo la completa seguridad por esos hechos, y además por las declaraciones de los propios miembros de los sindicatos de policía y sus representantes, de que la intención clarísima del gobierno es no aplicar esta ley, por lo menos con la intensidad que se pretende, hasta que hayan transcurrido las elecciones generales. Y ya está. Esto es lo que tenía que decir. Si tenéis alguna pregunta, yo os contesto sobre esto. La calificación de las faltas está clara. Si no pueden cambiar la calificación, o sea, si se les pasa el primer plazo, dicen, bueno, pues entonces no. Es grave. Si se les pasa el segundo, pues es muy grave. Sí. Y están dentro de su... Sí. No, porque ellos cuando notifican la sanción ya tienen que calificar concretamente cuál es la falta y cuál es la gradación de la falta. Incluso tienen que poner cuál es el importe de la multa. Y luego ya no pueden cambiarlo. Si se notifica 6 meses después de la comisión del hecho, ya se notifica por falta del artículo tal. Y luego no pueden cambiar otro artículo. Sí, pero lo que dice ella es que si han pasado los 6 meses, el denunciante puede aumentar la gravedad para entrar en el periodo. Pero lo que pasa es que, en la ley está estructurada de tal manera que las conductas del artículo son faltas leves.
tal hecho, tal hecho, tal hecho. Y no pueden decir que has cometido otro hecho. Tiene que ser ese hecho y si es leve, es leve. Ellos, si son varias conductas, siempre tenderán a la más grave, independientemente de eso. Igual lo que sí pueden hacer es, oye, mira, en esta conducta no le íbamos a acusar porque no tenemos mucha prueba, pero a la vista de que ya nos ha prescrito, pues lo otro, en lo que sí teníamos prueba, pues vamos a acusar de esto otro. Eso sí lo podrían hacer. Pero desde luego no pueden hacer es un hecho, transformarle en otro distinto para cambiar la calificación. Los hechos son los que son y están tipificados cada uno dentro de su ámbito de la ley. No puede variarse. ¿Se violan los derechos humanos en concreto? ¿O Amnistía Internacional tendría que decir alguna palabra? Sí, se violan los derechos fundamentales. Se viola el derecho de la libertad de expresión. Se viola el derecho a la libertad de manifestación. ¿Expresión en qué sentido? Pues en el sentido de que, por ejemplo, una persona puede decir que un coche de la policía está mal estacionado. Y eso no es una falta de respeto, en ninguna parte del mundo. Aquí ahora es una falta de respeto y no se puede decir, porque si lo dices se menciona. Llamar colega a un policía puede ser de mejor o peor educación. En el ámbito que todavía no se ha aplicado, pero por ejemplo, organizar una manifestación y que porque una persona rompa un escaparate haga un responsable al organizador o el que lo ha difundido por internet de esa manifestación sin que haya tenido nada que ver en eso es una violación manifiesta del derecho de manifestación y de libertad de expresión. Lo que se pretende es que no haya actos de protesta y que además esos actos de protesta no sean difundidos. Tanto al difusor, en cualquier parte del mundo, una manifestación, aunque no se autorice, o sea, no haya contestación, o se hace una manifestación espontánea, no es ninguna infracción. Aquí sí, y es precisamente del 30 de junio, la primera es la que sancionaron. Unas personas que se reúnen y como no habían pedido una autorización, pues entonces les aplican. Hay casos innumerables de esto. Una protestar contra un desahucio. Protestar contra un desahucio, pues no es que no sea una infracción, es que a los miembros de las plataformas antidesahucios les han dado, la Comunidad Europea les han dado un premio y galardón el año pasado. Pues aquí pasan a ser prohibidas. Es que un scratch, habrá gente que le guste más o menos, pero hay muchas sentencias, entre ellas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dicen que eso es un derecho de los ciudadanos. Pues ahora con esta ley que queda restringido, no se puede ejercitar. Luego sí que hay una vulneración clara de esos derechos. Lo que dicen de no poder sacar fotos de los policías, es que es la Comisión contra la Tortura de la ONU la que dice que eso viola de los derechos, porque, como he dicho al principio, puede generar que los policías queden impunes ante cualquier acción, porque muchas veces la única prueba que se tiene es esa fotografía y ese vídeo. Policías testifican todos. Y también pues, se produce una indefensión en el ciudadano, porque no puedes valerte de la única prueba que tienes. Y hay casos concretos que la gente les ha salvado de condenas penales, precisamente esas grabaciones de esas fotos. Por eso sí que viola numerosas. Sería muy prolijo hablar de todas ellas. Hemos hecho varias charlas sobre esto y sí que son numerosísimas. Difícil de enumerar todas. Sobre el tema de las fotos, una cosa es el acto de hacerla sí. Y otra que la publiques. Sí. En eso se puede matizar algo cómo actúa la ley esta. Sí, bueno. Porque igual estoy con la cámara en el ojo, ¿no? Y no estoy haciendo nada. Bueno. Para empezar. Bueno, por ejemplo, con la cámara en el ojo, claro. Bueno, ahí el policía lo que hará es quitarte el móvil o quitarte la cámara. No tengo que llevar cámara, entonces. Hombre, si lo haces, pues te arriesgas a que te lo quiten y que encima pues te apliquen la fuerza de la ley. Aparte de que ahora... Pero no, si tú demuestras que tú no sacaste ninguna foto, no te van
nos van a poder Aparte de que sancionar, ahora claro. no es imprescindible colocar el ojo en la cámara. Claro, claro. Puedes hacer así. Estar haciendo fotos. Exactamente. Entonces, en ese momento, pues si no te ven, no te ven. Pero luego, si el uso y la distribución está penada. Está penada por Y es el uso y distribución. el uso y distribución. Pero no el sacarlas, ¿no? El sacarlas sí que es posible, el problema es... Sí, bueno, lo que habla la ley concretamente es uso y distribución. Dice eso literalmente. Lo de sacarla, yo creo que sacar las fotos, yo creo que en la práctica, si te ven, no lo vas a poder sacar. O si te ven con un móvil en la mano, no lo vas a poder Sí, sacar. pero no te podrían aplicar ese artículo en concreto, porque tú no las estás distribuiendo. Sí, pero en la práctica se va a decir, quita la foto, En la- no puedes en sacar. la práctica- Ya lo hacían antes, ¿eh? Claro, Ya lo hacían antes en de la la reforma. práctica siempre es común que te pase que un policía te diga no saques la foto. Pero Sí. quiero decir que en la práctica no te puede aplicar el artículo. No, ese artículo no, porque dice uso porque y dice uso y distribución. distribución. Entonces, Exactamente. Sí, sí. te Ahí puede no decir puede- me estás faltando al respeto, por Sí, ejemplo. por ejemplo. O me estás desobedeciendo o te puede provocar para que le faltes al respeto. Exactamente. Y llegado O el caso, puede quitártelo y luego inventarse que es que le ha faltado el respeto, etc. y dado el caso que haya hecho la foto y no se sepa hasta que, pues no sé por qué circunstancia, me puedo ver envuelto con un problema de estos y uso esa foto en mi defensa. Claro. Bueno, yo creo que sí, que eso primero lo tienes que hacer porque es tu único argumento, sobre todo a ver cuál es el lío, porque puede ser de la ley Mordaza o pueden aplicarte el Código Penal. En ese caso, si puede, yo haría uso Pero como prueba. Como prueba, haría uso. Luego que me apliquen el derecho administrativo, pero el derecho penal, que busca la verdad material, vas a poder, por lo menos yo creo que vas a poder utilizar eso. Otra cosa es que luego te pongan una sanción. Pero es que dice el artículo de la ley Mordaza, lo que dice es si ese uso o esa distribución pues pone en riesgo al policía o a la operación. O sea, el revelar su identidad puede ponerle en riesgo físico al policía. Y eso lo tendrán que acreditar ellos. No es simplemente una foto, no. Uso y distribución de fotos que pongan en riesgo la seguridad del policía. Y eso lo tendrán que acreditar ellos. O sea que yo lo usaría. Y si luego me sancionan por usarlo, pues entonces alegaría que eso no ponía en riesgo la seguridad del policía para nada. Y entonces ya no estaríamos en el supuesto típico de ley Mordaza. Sí. Bueno, yo quería darte las gracias por la información práctica que nos has dado. De esto último que se está hablando, en algún estado alemán desde hace ya varios años han implantado videocámaras que llevan los policías, Sí. con una pantalla en la que se muestra lo que están grabando, le van en el pecho, y a mí me parece una herramienta extraordinaria. Eso va a un servidor autónomo e independiente en la cual los oficiales de policía no pueden alterar el contenido de esa prueba. Supone una protección extraordinaria de la gente de la calle y sobre todo también del policía cuando realiza su trabajo, que tiene derecho a hacerlo en las máximas condiciones de seguridad. Eso yo creo que se está extendiendo por varios países. Sé que en Estados Unidos se está implantando con todos los abusos que hay allí. ¿Sabes si hay algún plan aquí en España para ello? Sí, bueno, primero decir en cuanto a lo de la información práctica, que no sé si lo he dicho muy claro antes, está en la página, lo cual vamos a poner, para mañana ya estará listo en la página web de Libres. Y luego, bueno, pues aquí ya ves que vamos en dirección, pues la contraria, 180 grados de diferencia. Sí que se está haciendo y es bueno para el policía y es bueno sobre todo para el ciudadano, y aquí lo que se está haciendo es esto. Porque hay una modificación sobre esto en la ley Mordaza y también indirectamente en el Código Penal también se trata un poco de esto. O sea que puedes, con el uso de fotografías, puedes acabar imputado en una causa que ya no se ha imputado, ¿no? Pero en una causa penal. Pero es eso precisamente. En España vamos justamente a lo contrario. No solamente no es que haya obligación de grabación por los policías, sino que se impide al ciudadano grabar cualquier hecho. Es justamente la tendencia contraria. Tenía otra pregunta que no sé si es un poco ajena a lo que hemos tratado. Me sorprendió hace 10 días o 15, se ha aprobado una extensión del periodo de detención incomunicada, que ha sido objeto de denuncia por Amnistía Internacional en los informes anuales de los últimos 10 o 15 años. Sistemáticamente se ha denunciado eso como fuente
además, tortura o sí. de facilitar las torturas, Sí. y veo que se ha aumentado. Sí, bueno, es un aumento además bastante, y además si ya te consideran miembro de un grupo de delincuente, ya más todavía, pero todavía no se ha aprobado, ¿eh? Todavía esta es una modificación que se pretende hacer de la ley de enjuiciamiento criminal. Y no está aprobado todavía. Todavía no está aprobada, pero bueno, ya está el proyecto, y aquí hay una mayoría absoluta. Si siguen, Sí, me lo que parece no que sabemos es si lo van a aprobar antes de las elecciones. Pero estamos pendientes ahora de la aprobación de la ley de enjuiciamiento criminal, que es la que regula estas cosas, son las garantías de los ciudadanos en un procedimiento, en un proceso penal en este caso. Es importantísimo. Y hay una pérdida de garantías, pero terrible. Y también estamos pendientes, que van a la par, como han ido estas dos, de la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, que es la ley que regula a los jefes de los jueces, al órgano de gobierno de los jueces. Con lo cual, con la modificación que se está haciendo, pues lo que hay es otra intervención aún mayor del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Menos independencia judicial, y estas dos leyes están pendientes. Yo creo que por la misma razón que no están aplicando la ley Mordaza, tampoco están insistiendo mucho en querer mover estas leyes que ya están, es que a punto, solamente es el último paso por el Senado y el Congreso lo ratifica, el Senado lo ratifica y ya está. Pero lo han dejado, está en suspenso. Y no quiero que tengan ganas de moverlo hasta después de las elecciones. Espero, ojalá. De todas maneras, aparte del tiempo este de las detenciones, igual convendría que nos volvieras a ampliar lo que es el régimen FIES. Sí. Bueno, el régimen FIES viene de antiguo, no es una modificación que se haya hecho en esta legislatura. Hay mucha gente que posiblemente no lo sepa. Y otra cosa, ahora que hablabas de que va a intervenir más el poder político en el poder judicial, en una de las charlas que tuvimos con aquel juez que vino de Gijón, lo explicó también perfectamente, que los jueces tenían que ser de confianza, ¿no? Sí. Si quieres recordarnos un poco dónde estaba la base de aquel término de que si no eran de confianza se les podía relevar de... Sí, bueno, este fue Porque aquello era muy gordo. Claro, muy gordo, sí, y esto también no ha variado. Las dos cosas están, ¿no? Claro, está en el proyecto de ley de la ley orgánica del Poder Judicial, en ese caso. Y esa fue la intervención que tuvo el secretario de Jueces para la Democracia. Y sí, eso, hay un precepto en el proyecto que dice que lo que pasa es que en cuestiones, por ejemplo, como de corrupción, que las tiene que llevar un juez de instrucción, pues ahora para dar mayor seguridad dice que tienen que ser tres. Tienen que ser tres jueces de instrucción, lo cual es una locura, porque una instrucción es una investigación, y la investigación tiene que hacerse con celeridad, tiene que hacerse con rapidez. Hemos pillado, encima en un caso de corrupción, que tiene muchas defensas posibles, hemos pillado a rato haciendo tal, y entonces pues que ocupen o que intervengan sus archivos, que vayan a su despacho, a su domicilio. Todas esas resoluciones que sean rápidas, porque no aparecen de virtualidad, no valen para nada. Claro, si pones tres personas y tienen que consensuarlo todo, pues uno dice que no y ya no hay consenso. Lo decía Napoleón, creo que era, que decía que si quiere que algo no se solucione, nombre una comisión. Pues es lo que se está haciendo aquí, se nombra una comisión de tres y así es. Y uno de ellos tiene que ser de confianza. Además, de confianza del Ejecutivo, que es el que pues de confianza tiene que ser el de confianza, pues en los órganos de gobierno del Poder Judicial que están nombrados por el gobierno. Que es el que va a decir siempre no es necesario. Y entonces, bueno, esta era bastante gorda, sí, todavía está en el proyecto. Y todavía hay una queja de todos los jueces, sobre todo, bueno, de las otras asociaciones de jueces, el Jueces para la Democracia y también la Asociación Victoria, para reformarlo. Y luego un manifiesto de
pues de catedráticos, creo que son 60 catedráticos de universidades españolas, haciendo cosas de eso y muchas otras cosas. Porque de verdad lo que se está haciendo en esa reforma con la corrupción, por un lado nos están vendiendo una ley de transparencia que es de risa, y por otro lado lo están atando todo y bien atado a la impunidad en la ley de enjuiciamiento criminal y en la ley orgánica de Poder Judicial para los casos de corrupción. Me refiero. Luego lo de FIES es otro tema que a ver si damos otra charla un día sobre la situación que están atravesando muchos presos en España, casi todos los que han sido detenidos o han sido encarcelados por motivos de origen político, digamos, en caso de manifestaciones que les acusan de haber llevado unos explosivos que luego no existen, etc. Todos los que tienen una vertiente política les aplican este régimen, porque consideran que en la cárcel son muy peligrosos. Son gente pues, que tiene conocimiento de las cosas, que puede explicársela al resto de los internos de la prisión y que puede alterar el orden en la prisión. Les aplican el régimen, fíjese. Por ejemplo, Alfón ha estado todo este tiempo que ha estado en cárcel. ¿Cuánto tiempo ha estado Alfón? Ha estado meses, o más de un año. Yo creo que ya ha pasado el año. El régimen FIES supone estar en una celda solo, las 24 horas del día. No puedes recibir ninguna visita de nadie. Y solamente puedes salir al patio una hora solo, absolutamente solo. Y luego muchísimas cosas más. Ese régimen se está aplicando en España. No es tortura. El régimen FIES es tortura. Pues este sábado le han vuelto a poner un FIES. Le han vuelto a poner el FIES este sábado. Bueno, pero hay más, Le han vuelto a poner el FIES. Y muchas más limitaciones. Por supuesto, ni visitas, ni cartas, ni nada. De familiares, ni nada. Ha habido muchos casos de gente que los familiares se han vuelto a ver, ya han tenido que salir para una operación y les han visto ya muertos. No ha habido manera de que les pueda ver nadie. Y tienen casi todos, o son algunos muy peligrosos, que puede ser el caso, pero hay otros que realmente son los que tienen una deriva política y eso sí que sería bueno hacer unas charlas para que la gente conociese este régimen que realmente es muy desconocido. Los peligrosos están en la calle. Los peligrosos están en la calle, eso sí que es verdad. Los peligrosos están en la calle. Pero sé que ese régimen en sí mismo es una tortura para el interno absoluta. ¿Con los regímenes, los presos de ETA también y los familiares han protestado? No, los regímenes FIES con los de ETA no ha... lo que he hecho es la dispersión, pero no ha habido un régimen como en estos casos, son presos anarquistas sobre todo. Los anarquistas sí que les aplican el régimen. Yo creo que en ETA están más organizados y no ha habido esto. Y están por galerías, incluso ellos están con otros presos, ahora con la dispersión menos, pero también son ellos los que voluntariamente no se relacionan con otros presos que llaman comunes. Pero no me consta que haya habido casos como estos de ETA, pero sí varios casos con anarquistas. Hay un libro, lo conoceréis, que ya tiene bastantes años, pero es el caso de Tarrío, el libro Huye, hombre, huye, lo explica perfectamente la historia de esta persona que es uno de los que para verle a la familia tuvo que salir con los pies por delante de la prisión. Por supuesto hay otros casos que estamos tratando con el hermano de Tejerina, que también es de Isabel, miembro de Libres, que son casos en que están en régimen FIES y no les dan ninguna ayuda médica. Y casos en que entonces a un caso le han tenido que amputar las 2 piernas porque ha habido una negligencia médica absoluta. Y eso no lo digo yo, lo dice el hermano de Isabel, que es médico forense y fue el que investigó este caso. Sí. Yo estoy haciendo un pequeño seguimiento de cómo está aplicando la ley en Cantabria a través de lo único que tenemos acceso es las notificaciones en el BOE. Sí. Entonces, como has dicho, sí que son todas individuales y no se están dirigiendo a colectivos sociales, lo que se sepa por ahí. Pero todas las semanas se publican entre 20 o 30 acuerdos de iniciación
y ha encontrado una persona que le multan por haber perdido el DNI 3 veces en un año. Sí, pero claro, de esas sí hay. Sí, Y ha habido otro- los casos de las prostitutas que les han puesto 600 euros otro por que el ya ejercicio por de su estar en un profesión. monumento también. Sí, y luego hay- la mayoría son Claro, eso- por tenencia de drogas. Claro, y- quedan fuera del pero ámbito de la por- libertad de expresión y de manifestación. Bueno, por por eso. ofensas y De esas desobediencia y se estaban bastante. aplicando también antes Sí. con la ley del 92 Ujú. también, y también están por la tenencia de drogas, que es llevar una china de chocolate en el bolsillo. Siguen aplicando, o por llevar una navaja de más de 4 centímetros de filo, Sí, por que sea un llavero, también siguen aplicando. Pues ya vienen desde el 92, desde la ley corcuera, seguimos aplicando, siguen aplicándola. Lo que no se ve es toda esta, porque esto es una mecánica tremenda para coartar la libertad de expresión y manifestación, sobre todo de las asociaciones. Y no se está viendo que esta maquinaria se ponga a funcionar. Y no se está viendo por eso, porque hay una voluntad de momento que no funcione. Aplicarla, pero con una intensidad mínima. Pero nos referimos a las infracciones que tienen que ver con la libertad de expresión, de manifestación y de reunión. Las otras no, las otras siguen igual que antes, nada más que con las cuantías que corresponden ahora. Sí, pero luego estas se están aplicando en el grado mínimo. Sí. Que luego también, cuando se apliquen los Bueno, criterios de grabación, sí. la reincidencia, el ir embozado, Claro. Bueno, eso. a Óscar le han puesto el máximo, porque es hasta No, 600 601, ¿no? ¿Eh? No, a Óscar han puesto 601, que es la... Ah, 601. Es Que que le han puesto la prensa mínima. un poco... Sí, es un lío. Pero Claro. es por no identificarse y la Por de no no identificarse, por lo sí. menos el artículo que señalan es ese. Y pone Sí. 601, lo que pasa que, bueno, se empezó a decir 600, 600, pero arriba pone 601. 601, Sí. déjame que lo revise un poquitín. Vamos a ver. Porque yo la información Luego, que tengo es que. Óscar, si volviera a reincidir, ya el grado medio sería 10.401 Claro. hasta 20.000. Es hasta 30.000, o sea que Sí, ya te pero vas el por grado los tres medio tramos. ya- el grado medio ya sería hasta 20.200. Exactamente. O sea, que ya 10.401. Exactamente. Sí, es que la prensa salió un poco que eso, que 600, que tal. Sí, pero porque es fue que la propia 36, yo creo. policía dice que no quiso identificarse. Sí. Lo que Y pasa se es que sacaron yo lo que he de- leído. se sacaron de la cartera del bolsillo. Exactamente, Se la le volvieron sacaron, a- eso es, que era por el carnet de conducir. Sí, que él dijo que no lo reconocía, que no Sí. quería identificarse. Pues. Lo que yo he leído es que le aplican lo de falta de consideración a la autoridad. Yo el artículo que pone en el parte, bueno, el que pusieron para ellos, el que Sí. he visto yo, es porque Ese no lo he no hay visto yo. identificarse, sí. Ah, bien, entonces claro, le ponen la mínima. Sí, 601. Le ponen la mínima. Pero eso Sí. en caso de reincidencia, Claro, que tiene que esos aplicar, criterios, sí. y que uno de los criterios es por el simple hecho de ir embozado, que se aplicaría al grado medio. Sí. Y en Madrid hubo unos cursos, en mayo así, Sí. dieron unos cursos en el ministerio, Mm. y era para gente de la delegación, subdelegaciones, para que luego se lo transmitieran al resto del personal, que ellos esos cursos tampoco que se hayan hecho, y sí que hablaban de que se aplicará la reincidencia. Sí, sí, sí. a Nada cañón más está previsto en la y propia todo, ley, que si y- es reincidente, pues se sube Ajá. de grado, el grado superior. Ajá. Sí, 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 sí. Lo que pasa, bueno, lo de los cursos, sí que todos los sindicatos están Sí, sí. que trinan No, porque la no se les da sí, ninguna sí. información, no se les da ningún además indicativo para aplicarla, ninguna instrucción, nada. Sí, sí. ¿Y de Bozanos también está perseguido? Sí, 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 sí. En una manifestación. En una manifestación encubierta, Legal y sí. todo, legal y todo. Sí. Sí, con casco y con tal, sí, que Se tiene consideran que... afectados, si tú vas y te consideras responsable, te multarían por conducir altercados y por ir embozado en grado medio, que serían 10.401, ¿Se hace frío? en caso de las graves, ¿Sí, a para 20.200. Pues, se puede considerar que vas embozado, sí. Sí, sí, ¿Y sí. qué pasa cuando es el policía que no se identifica? Porque muchas veces, muchísimas no llevan la placa. Pues lo de siempre, habría que demostrarlo, lo primero, Claro, y luego, claro, no le puedes- aplican la ley Mordaza, ellos aplican su propia normativa. Me imagino que sea la cosa más leve lo dejarían en la cosa más leve. Ahora en las manifestaciones sí que últimamente ya se les hacen identificados. Ya sí que, por lo menos en varias manifestaciones sí que les... Bueno, pero todavía está el problema con las UIP, todavía está el problema de que el número le llevan en la espalda, Sí. pero no lo llevan delante, No lo llevan con lo delante, cual es más difícil cualquier, verlo. cualquier interacción que tengas con ellos
es muy difícil. O sea, no le vas a decir, oye, espera, antes de darme una hostia, date la vuelta para ver qué número tienes, que luego te voy a reclamar. Yo el chaleco por encima, es en Madrid ha pasado. Entonces, sí. ahí, o sea, que como para poner cámaras. Pues claro, Tenemos todavía problema con los números. Cuando no se conoce al oficial, debe ser nombrado responsable el oficial al mando. O sea, si alguien tiene que estar, y en algún sitio queda escrito quién es el oficial al mando, que permite que estos señores que tienen que ir numerados no lo estén. Sí, bueno, pero otra cosa es que pues se saltan con que eso sí es verdad. Las UIP ahora sí llevan el número en la espalda. Eso es verdad. Sí, y con eso ya sí. Lo que pasa es que, bueno, claro, que la situación es distinta, porque a ellos, los que les sancionan, pues son ellos mismos. Entonces, claro, la aplicación de la ley pues es muy flexible. Y no es una solución para las restricciones, y que además probablemente será la que al final hagamos todos, es grabar todos. Sacar todos nuestros móviles, y cuando se sientan grabados por centenares de personas, tendrán que actuar como manda la ley y no podrán ir a cada uno de los cientos y requerirles. Alguna grabación va a quedar, evidentemente. Claro. Algunas retirarán, pero otras van a quedar ahí. Pero bueno, eso es como todo cualquier cosa, si verdaderamente tomamos todos partido y lo hacemos, esa es la solución. Esa es la solución. Se mueva todo el mundo. No sé, lo más grave yo creo que va a ser la cuestión de la organización y difusión de las protestas sociales. Creo que cuando se empiece a aplicar de verdad la ley, eso va a ser el campo de batalla más duro. Son consideradas infracciones muy graves, están penadas hasta con 600.000 euros, esa barbaridad, y puede que cualquiera puede acabar con todas las organizaciones fácilmente. Yo creo que porque ahí no solamente la ley Mordaza, es que el Código Penal es muy estricto ahí. Si alguien comete cualquier infracción en una manifestación, también responde el que ha organizado, o se entiende, eso ya será el juez, que ha tenido que ver o que incluso ha reforzado la decisión que este hombre tenía para hacerlo, se dice, que haya reforzado la intención que tenía para hacerlo. Eso es suficiente para una condena de una multa gravísima con la ley Mordaza, pero incluso de una condena de privación de libertad en el Código Penal, y además de una condena agravada, porque que se suceda en una manifestación es una circunstancia agravante, lo cual es muy llamativo. Eso lo comentábamos siempre, es muy llamativo porque dice, las circunstancias agravantes, cuando alguien rompe, por ejemplo, un cajero automático, y está penado, tanto que lo rompe como el que haya tenido pues alguna incidencia o haya reforzado la decisión de hacerlo. Está claramente hablando de los que difunden y organizan las manifestaciones. Pues dice, ¿cuándo estará agravado y se aplica la pena superior? Pues dice, cuando se haga por medio de incendio, cuando se haga por medio de utilizando dinamita. Y hay otro que dice, cuando se haga en una manifestación. Y ahí la mentalidad del legislador es que es clara, que está comparando usar dinamita como una manifestación. Es decir, que para él es tan grave o tan peligroso socialmente la dinamita como una manifestación. Pero no lo ve como un derecho, lo ve como un riesgo. Penal, ¿no? Que hay muchas cosas que ya entrarían dentro de los delitos penales. Eso sería penal. Otro procedimiento. Eso sería penal ya. Eso sería penal. Y además agravado, sería un delito agravado, no me acuerdo de la pena, pero desde luego es mayor de 2 años, con lo cual la persona ingresa directamente en prisión y no tiene ninguna posibilidad de que se le haya suspendida la pena o le sea sustituida. Así que ingresaría directamente en prisión. Pero podemos convenir que el Código Penal en esto, o el proceso penal, tiene más garantías. El administrativo. Sí, y además, aunque la ley está hecha con muy mala idea, luego tiene que ser atemperada por los jueces. Y los jueces ya verán qué es eso de asegurar ya la intención que tiene una persona de hacer algo. A ver, ¿eso qué es? Pero ellos ya hablan claramente del Código Penal de redes sociales, de difusión, por esos medios, por cualquier medio, dice de teléfonos móviles, redes sociales, ya hablan de eso. La intención del legislador es esa, pero yo creo que luego el Poder Judicial, los jueces, pero ya lo van a temperar y no va a ser como se ha querido. Pero sí que puede ser así en la ley Mordaza, aplicando unas sanciones económicas pues muy duras.
Eso sí, y yo creo que eso sí que es una forma que ellos han previsto como más directa para acabar con la protesta social. No son individualmente a cada manifestante, sino a las propias organizaciones que son las que van a convocar a esas elecciones y a decidirlas. ¿Y los recursos de inconstitucionalidad tardarán en resolverse? Sí, tardará, pero Años. estos recursos, además es que no es contra toda la ley. Yo lo que tengo miedo es que nos prometen, no sé, por ejemplo el Partido Socialista nos promete que si él sale elegido, pues va a derogar la ley. Pero yo tengo miedo de que luego diga, bueno, derogo solamente lo que he recurrido. Lo otro no he recurrido y no lo derogo. Y entonces es muy limitada el recurso, ¿eh? No es un recurso a toda la ley, que es lo que tenía que hacerse. Es un recurso, vamos a ver, tengo por aquí en una nota marginal, me lo había apuntado los artículos que han sido objeto de recursos y realmente pues se han quedado cortísimos ante el Constitucional. Así que aunque finalmente el recurso salga adelante, la ley va a quedar vigente en su inmensa mayoría. En su inmensa mayoría. Y en Europa también hay algún recurso planteado, ¿no? En el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo también había algo. Sí, creo que se ha presentado algo por ahí, veremos a ver, pero no sé si es íntegramente, se le desconozco ese recurso. Del Tribunal Constitucional, por lo menos admitido a trámite, el recurso constitucional es contra los artículos 19.2, 22, 36.2, 36.23, 37.1 en relación con los artículos 33, 37.3, 37.7 de la ley. O sea, como vemos, son no siquiera artículos completos, varios artículos, pero varios epígrafes dentro de esos artículos, ni siquiera el artículo completo. O sea, me parece que se han quedado cortísimos. Y yo tengo miedo de que, bueno, vamos a derogar. Bueno, derogamos lo que hemos recurrido, lo otro, como no hemos recurrido, ¿para qué lo vamos a ¿Pero eso fue derogar? lo que recurrió el Consejo del Poder Judicial? No, yo creo que es el recurso que han presentado los partidos, ¿eh? Es el recurso del 2896-2015. Este es el recurso que creo que han puesto los partidos, ¿no? De todas maneras, bueno, ahora tenemos una oportunidad muy buena para reclamar a los partidos una posición clara en el programa electoral y saber a quién vamos a votar y a quién no vamos a votar. Yo creo que eso es lo más importante. Eso es y lo Que haya un tenemos, compromiso. ahora lo tenemos en bandeja. A ver Tenemos cómo el se- momento para decir que se comprometan fehacientemente y con todo claro, y así ya cada uno votará lo que... A ver cómo se instrumentaliza eso, pero que haya algo serio, no simplemente la promesa a los medios de comunicación ahí con el cachopo. De hecho, ya hay gente con voluntad de hacerlo. Con vamos, y hacerlo en un y programa y organizaciones. con serio y que luego se vaya a cumplir. Pero sí, Es la oportunidad. de que haya un compromiso serio, es la única forma. Porque luego llegan y, pues claro, los programas pues, no se cumplen la mayoría. Hay unos compañeros en Barcelona de nuestro sindicato que van a ser condenados por piquetes de Sí. huelga. Sí. ¿Se ha grabado el tema de piquetes informativos pacíficos también? Bueno, ha habido una modificación. Lo que solicitábamos casi todos era la derogación del artículo 315 del Código Penal, que es el que tipifica estas conductas. Con una multa, con una sanción penal además tremenda. Sí, Tremenda, eso porque podría claro, ser. es que lo mínimo que te puede poner son 3 años. Lo mínimo 3 años. Entonces, bueno, se pidió y lo que ha habido finalmente, con el cambio de ministro de Justicia, lo que ha habido es una moderación. De tal manera que la conducta sigue siendo tipificada, pero la primera pena, si no hay reincidencia, como decimos antes, pues será de una pena inferior a 2 años, con lo cual una persona sin antecedentes no ingresará en prisión. Pero se siguen sancionando la misma conducta. ¿No? Es un artículo, es curioso porque no se ha aplicado nunca. Se ha empezado a aplicar ahora. Y es un artículo que viene desde el 76. Cuando empieza la democracia hay una movilización social tremenda y entonces un poco con miedo se crea este artículo que queda ahí, luego en las diversas modificaciones que ha habido del Código Penal ha ido quedando, todos le han tenido porque nadie le aplicaba, entonces qué barbaridad, ¿cómo vas a poner un piquete informativo 3 años de cárcel? Por conductas que estamos viendo también, que hay algunas que queman al cielo, las compañeras estas que tiraron pintura o colorante en una piscina, los otros que dijeron en Granada que le dijeron a una
lo niegan, suponiendo que sea verdad, los hechos consideran probados, diciendo que le dijeron te vas a enterar a la dueña de una cafetería, o sea, cosas así, 3 años de cárcel. 3 años de cárcel. Y ha habido casos, creo que cerca de 800 casos en España pendientes de resolución. Bueno, ahora todos estos se podrán beneficiar de la modificación del Código Penal, que ha sido el 1 de julio, e incluso los que han sido penados, como todavía no está ejecutada la pena, pueden pedir la aplicación del código más favorable, que es este, con lo cual la pena será no privativa de libertad. Bueno, es está mejor, pero no es lo que queríamos. Lo que queríamos es que esto, que no se ha aplicado nunca, que ese artículo, esa parte se quitase y que otras condenas, unas sanciones administrativas o lo que fuera, pero no un ilícito penal para conductas, que es que la mínima amenaza, sin tener ningún piso de que se va a cumplir, sin crear ningún miedo a la supuesta víctima, 3 años de cárcel. Eso tendría que desaparecer o quedar cuando realmente se haya amenazas graves que sí se puedan cumplir y que... Un piquete informativo pacífico no está condenado. No, pero claro, cualquier piquete informativo pacífico tiene la espada de Damocles con ese artículo, porque todos lo niegan. Los compañeros de Granada dicen, no dijimos nada. Hay un montón de testigos, claro, son del piquete que no dijeron nada, si ellos estaban fuera. Incluso algunos camareros dijeron, no, yo no oí nada, no dijeron nada. Pero te lo aplican el artículo. Mientras esté vigente, tienen un arma que, bueno, que luego el juzgado, lo que menos que va a importar es si era verdad o no era verdad. Y al final, pues reprimen la protesta social de esa manera. Entonces eso tiene que quitarlo o dejarlo para conductas gravísimas, y que se reite que esa conducta gravísima realmente se ha cometido, porque para una persona que amenaza cualquier cosa, como diciendo te doy una leche, que la pena ahora prevista pues sea 18 veces la mínima de cárcel y no 3 años, hombre, es un alivio, pero son 18 meses. Y luego no te metas en otro lío, porque entonces te quitan la suspensión y cumplen los 18 meses, por ejemplo, luego te pillan con una alcoholemia. Pues cumplen las 2 penas. Si en el transcurso de 2 años que tiene la pena suspendida y te metes en otro lío, pues fíjate, o sea que no, que eso no, eso hay que quitarlo, eso no, hay que derogarlo completamente, dejarlo para acciones mucho más graves. Un piquete informativo siempre tendrá el riesgo de que si un policía quiere, le pueden caer como poco 18 meses de cárcel, antes 3 años de cárcel, si un policía quiere. Le va a ser muy difícil probar luego su inocencia. ¿Sí? Por lo tanto, yo estoy a favor de la derogación completa. Para casos como esto, para casos ya de amenazas graves, lesiones, etc., eso ya es otra cuestión. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿cómo quedáis? ¿Lo tenéis todo claro? Se ha quedado claro. Bueno, yo esto lo pasaré, no sé cómo pasaros lo del... Bueno, tengo aquí los modelos y todo esto para que... Lo de libre, para colgarlo en libre, es que eso será... O lo paso, bueno, dentro de la...